Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín y les voy a dar hoy una clase, un seminario sobre cómo utilizar la afiliación. Bueno, supongo que muchos de ustedes ya sabrán cómo hacerlo, pero les voy a explicar en la totalidad cómo funciona cada uno de los campos. Primero de todo, es importante saber que para que ustedes puedan dar de alta a un paciente en nuestro programa, el paciente primero tiene que estar de acuerdo. Cuando llega a la clínica, normalmente lo primero que se hace es darle la hoja para rellenar los datos conforme todo. Acepta por el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que sus datos estén en nuestra base de datos digital. Una vez que el paciente lo rellena y lo firma, pues entonces podemos darlo de alta en nuestra afiliación, bueno, en el programa. Si le damos como a la tecla de, bueno, al botón de pacientes como la tecla F5 del teclado, se nos abrirá la ventana de selección de pacientes, la cual, tiene el botón de nuevo. Aquí normalmente los únicos datos obligatorios suelen ser los apellidos, la fecha de nacimiento y el identificador, o sea, el NIF o cualquier otro documento legal para poder identificar al paciente, ya si es extranjero y tiene un NIE o simplemente tiene un pasaporte. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿y si tenemos por USB un lector de DNI electrónico, si pasamos el DNI, se rellenan los campos? Sí, pero solo se van a rellenar los campos de nombre, apellidos y número de identificación. ¿De acuerdo? Solo estos campos se van a rellenar. Les voy a explicar por qué. Según el Reglamento General de Protección de Datos, tanto el tema de la dirección como el de la población y otros datos personales no se pueden incluir por lectura de DNI electrónico. ¿De acuerdo? Solo irán nombre, apellidos y el número de identificación. El resto tienen que poner ustedes a mano. Vale, una vez que ponemos aquí un paciente, y le ponemos un identificador válido, nos pide si queremos ponerle una tarifa al paciente. Por defecto, el programa ya pondrá la tarifa privada de la clínica al paciente. Esto es por si quisiéramos ponerle alguna tarifa extra de alguna de las compañías con las que trabaje la clínica. Tan fácil como seleccionar la compañía y luego la tarifa dentro de la compañía, nada más. Luego podemos poner también un número de póliza una vez que hayamos guardado el paciente. Vale, podemos ponerle también una fecha caducidad a la tarifa privada. ¿De acuerdo? Esto en el caso de que el paciente, pues bueno, vaya a venir solo una temporada y no vaya a ser un paciente habitual. También le podemos poner un colaborador al paciente. Si siempre le va a atender el mismo colaborador, el mismo doctor, se lo podemos asignar. Es posible que tengamos una clínica grande y tengamos, por ejemplo, boxes alquilados a colaboradores autónomos. Entonces, esos colaboradores tendrán siempre sus mismos pacientes, ¿no? Tendrán su propia cartera de pacientes. Pues en ese caso, pondríamos aquí el colaborador que se hará cargo de ese paciente, ¿no? En los 3 puntos aparecerá el listado con todos los colaboradores. También si la auxiliar siempre va a ser la misma, en el caso de, por ejemplo, que esa auxiliar trabaje siempre con el mismo colaborador, pues también lo podremos asignar desde los 3 puntos. En el caso de tener una clínica multiespecialidad, no solo una clínica dental, también iría bien a ponerle un asesor de salud. Es posible que, bueno, que este paciente venga a nuestra clínica multiespecialidad de vez en cuando por diferentes motivos, ¿no? Y tenga pues lo que hoy en día se llama un asesor de salud, pues luego también lo pondríamos aquí desde la lupa. Luego,
hemos de ponerle una dirección. Lo mejor es ahorrarse caracteres extraños y no poner direcciones muy largas, ¿de acuerdo? Lo ideal sería pues poner abreviaciones, por ejemplo, si es la calle, puedes poner así, vía y el nombre de la vía. Intentar ahorrar caracteres porque hay un máximo, creo que no sé si eran 50 caracteres para la dirección. Así que lo mejor es ahorrarse un poco de direcciones largas. Pondremos una. Una vez que tengamos la dirección, podremos poner el código postal. Si tenemos el código postal dado de alta en el programa, automáticamente nos pondrá la provincia y el país. Vamos a hacer una prueba. Sí, 08002, automáticamente provincia de Barcelona, país España, población Barcelona. El programa viene ya con unos cuantos códigos postales, pero es posible que no estén todos, dado que muchas pequeñas poblaciones comparten código postal, o si han habido cambios de código postal en los últimos años, esta última información no la vamos a tener. Es posible que, bueno, que tengan que darlos ustedes de alta dentro del programa. No habrá ningún problema. Luego es importante tener también el teléfono del cliente, bueno, del paciente, perdón, y el teléfono móvil. Hoy en día mucha gente no tiene un número fijo en casa. Muchas compañías telefónicas dan la posibilidad de tener una línea de datos sin tener una línea telefónica. Lo más importante siempre es tener el teléfono móvil. Ustedes dirán, pero todo esto no lo podemos poner. Y ahora seguiré con la explicación. Cuando viene un paciente. Cuando viene el paciente nuevo, lo que tenemos que hacer es que pase a la sala de espera lo antes posible porque suelen venir sin mucho tiempo. Ciertamente, lo importante es que rellenen el papel y poner como mínimo nombre, apellidos, el número de identificación y la fecha de nacimiento. Porque así, una vez que esté la ficha dada de alta, el colaborador podrá trabajar con el programa. Podrá empezar a hacer anotaciones en el historial, si le hacen el cuestionario de salud, podrán anotarse las alergias, si trabajan ustedes con el CliniPad ya se podrá subir los datos, etcétera, etcétera. Así es importante, como mínimo, que se pongan nombre, apellidos, la identificación y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque si no hay fecha de nacimiento no se podrá poner un tratamiento para que el cliente de facturación sea el propio paciente. Y en el caso de que sea un menor de edad, también habrá que asignarle una cosa que voy a explicar después, que es un cliente de facturación. Vale, sigamos. Como les decía, muy importante, el teléfono fijo no es tan importante como tener un teléfono móvil. Les explicaré por qué. Tener un teléfono móvil anotado aquí significa que se podrán poner en contacto con el paciente a través de un WhatsApp, si utilizan ustedes una línea, bueno, el programa de WhatsApp con todos los números de paciente, pero también si trabajan con nuestro módulo de SMS, porque podrán enviarles SMS con nuestro programa a través de listados, a través de recalls. Si tienen el teléfono móvil, pueden contactar con el paciente. Y lo mismo con el correo electrónico. Tanto si utilizan nuestro módulo de correos electrónicos de envío masivo, como si utilizan ustedes por su cuenta un software un cliente de correo electrónico, es muy importante que aunque al principio, cuando el paciente llega, firma el papel y se le meten los datos necesarios, sí que es necesario que cuando el paciente sale de estar con el colaborador, sale del box y va a dirigirse a la salida, es muy importante que acabe de rellenar los datos de contacto, teléfono móvil, el correo electrónico y la dirección. El paciente, digámoslo así, no se puede marchar
sin que ustedes tengan todos sus datos de contacto, tanto si quieren contactar con él por correo ordinario, por teléfono móvil o correo electrónico. Les digo, es muy importante, porque no tienen ustedes que perseguir al paciente después en próximas visitas o llamándolo por teléfono para que acabe de cumplimentar los datos. Así ustedes ya, después de la primera visita, ya podrán contactar con el paciente con el método que ustedes quieran. Siempre y cuando también el paciente admita estos medios de contacto, que está aquí abajo, medios de contacto que acepta. El paciente, para que ustedes se pongan en contacto con él, tiene que aceptar que se contacte con él a través de los medios posibles. SMS, correo electrónico, envío postal. Legalmente, si el paciente cuando firma el papel marca también seguramente estos checks en el papel que firma. Entonces ustedes simplemente cuando tengan el papel, pues, cuando tengan que rellenar los datos, lo podrán poner aquí. Ustedes, en teoría, según el Reglamento General de Protección de Datos, no se pueden poner en contacto con el paciente si el paciente no lo acepta, ya que el paciente pues, les podría poner una demanda por ello. Vale, sigamos. Los teléfonos, el correo electrónico. Pasamos al apartado siguiente. Como les decía, es muy importante tener su fecha de nacimiento. Si el paciente es menor de edad, como les decía, necesitará un cliente de facturación mayor de edad, lo que podríamos llamar un tutor legal, para poder facturar esos tratamientos a nombre de alguien. Y también, bueno, podemos poner el sexo siempre y cuando se necesite. Referidor y procedencia. Esto es muy importante también. Es posible que ustedes tengan algún tipo de campaña de marketing y estén anunciados en una página web, tengan ustedes, repartan flyers, panfletos, en buzoneo, etcétera, etcétera. Si ustedes anotan como referidor, bueno, pues eso, que ha habido que el paciente, digamos, cuando llega y cuando le pueden ustedes preguntar cómo ha descubierto la clínica de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es bueno saber si, por ejemplo, si ven ustedes al cabo del tiempo que muchos de los pacientes que se dan de alta han descubierto la clínica de ustedes a través de, por ejemplo, del boca a boca de un amigo o, por ejemplo, por la página web, pues les convendría promocionar ese tipo de contacto. O sea, por ejemplo, si muchos pacientes vienen nuevos a través de otros pacientes, estaría bien crear algún tipo de regalo de fidelización a aquellos pacientes que a ustedes les refieren otros. O sea, por ejemplo, si un paciente nuevo se hace un tratamiento de X euros, pues al paciente que lo ha referido se le podría dar un bono de descuento. Así podrían ustedes llevar una maquinaria de marketing. O, por ejemplo, si muchos pacientes descubren ustedes que vienen de parte de la página web de ustedes, ostras, pues qué mejor que meter promociones en la página web para que más pacientes vengan, porque significa que lo ve mucha gente esa página web. Este tipo de promociones sirven para potenciar esas nuevas entradas de pacientes a la clínica. Verán ustedes que también hay un montón de campos llamados comodín. Esos campos comodín se configuran desde aquí: sistema, configuración, filiación. Verán ustedes que aquí hay los comodines, aquí están. Esto es por si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, fumador o algún otro indicador. En vez de llamarse el campo comodín, pues se llamará tal y como lo pongamos aquí. Cambiará el nombre. Esto es por si ustedes quieren poner algún tipo de identificador extra que no sea alguno de los que ya tenemos.
Vale, una vez que ya hemos rellenado todos estos datos, tendremos un paciente creado. Una vez que tenemos el paciente creado, veremos que normalmente aquí está él solo, en datos de facturación. Aquí irían todas aquellas personas las cuales se les puede hacer, se les va a hacer cargo del pago y la facturación de los tratamientos que se haga el paciente. Ya le digo, lo más normal es que si el paciente es menor de edad o si no está en plenas facultades mentales, tenga aquí un tutor legal. ¿Cómo añadir un cliente de facturación nuevo? Pues nos situamos en la pestaña de datos de facturación y le damos a añadir. Aquí tenemos dos posibilidades. Cliente existente, o sea, que ya ha estado de alta en nuestra base de datos, puede ser ya un paciente que exista, puede ser, pues, por ejemplo, un familiar o eso, el tutor legal ya sea paciente nuestro o que ya se haya dado de alta como cliente de facturación de otro paciente. Pues es posible que el padre, la madre o tutor legal pues tenga varias personas a su cargo, varios hijos o varios tutelados, y es posible que ya lo tengan aquí. Para poder darle, pues le podemos poner aquí la flecha y buscaríamos. Vamos a ponerle los comodines de búsqueda. A ver. Vale, es posible que no tengamos Martínez tal cual. Bueno, sería aquí poner los apellidos o el nombre de un cliente o un paciente que ya tengamos dado de alta y buscarlo y aceptaríamos. En el caso también le podríamos poner que es la facturación predeterminada. Si seguimos, si el paciente nuevo es menor de edad o no está en sus plenas facultades mentales, no puede ser la facturación predeterminada. ¿De acuerdo? Deberíamos que esta persona nueva, este tutor legal, sea la facturación predeterminada. En el caso de que no esté dado de alta, lo podemos dar de alta en la pestaña de nuevo cliente. Pues aquí pondríamos el nombre de la persona, los dos apellidos, le podemos que es un NIF. Le pondremos una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, claro, esta persona no puede ser menor de edad, tiene que ser mayor de edad para poder hacerle la facturación. Si nuestra clínica estuviera en una comunidad autónoma con más de un idioma cooficial, pues podríamos dar aquí, ponerle un idioma. O si también si nuestra clínica tuviera pacientes pues especializados de otros países, por ejemplo, en España hay varias clínicas especializadas en pacientes alemanes o en pacientes ingleses. Si tenemos configurado el idioma, también lo podremos escoger. Este tema del idioma solo está en las últimas versiones. Es posible que en la versión que tienen ustedes del programa no aparezca. Entonces, obvien este campo. Simplemente es por si ustedes tuvieran guardadas traducciones de las, digamos, de los documentos, de las cartas que se envían a los pacientes, pues es posible que la tengan en castellano, en inglés, en euskera, en galego, pues podrían escogerlo aquí. Le ponemos una dirección y le ponemos un parentesco. Es posible que sea, por ejemplo, el padre de la persona. Y ya les digo, este cliente de facturación debería ser la facturación predeterminada. Entonces, ya veremos que al paciente ya no aparece como facturación predeterminada, pero el nuevo cliente que hemos puesto de facturación
sí que lo es. O sea, por defecto, cuando tengamos en el historial un tratamiento marcado como realizado, aparecerá en el historial del paciente, pero el cliente de facturación será esta persona. Muy bien. Verán también que podemos inactivar la relación del cliente de facturación con el paciente. Pues, por ejemplo, si esta persona este paciente nuestro, no es el caso de que el cliente de facturación sea el padre, sino que sea, por ejemplo, un tutor legal, este paciente al cumplir la mayoría de edad o lo que disponga los servicios sociales, este cliente de facturación dejará de ser tutor legal de este paciente, con lo cual deberemos inactivar la relación para que de nuevo la facturación predeterminada sea el paciente como tal. Vale, importante también, si queremos mantener un control de los ingresos que nos hacen los pacientes a través de domiciliaciones bancarias, como por ejemplo puede ser un plan personalizado, un plan económico, por ejemplo en el caso de las ortodoncias, estaría muy bien rellenar el campo entero de los datos bancarios, porque si no lo hacen, cuando vayan a ustedes entregar el disquete bancario de nuestro plan económico, no va a ser, no va a estar bien, no, el banco no lo va a aceptar porque van a faltar estos datos. Es importante que añaden ustedes todos los datos de la oficina bancaria, empezando por el IBAN, que es obligatorio desde hace unos años, por el tema de la SEPA. Como les decía antes, es posible que, vamos a hablar de las tarifas, que el cliente, aparte de trabajar con la tarifa nuestra, la tarifa de clínica, esté dado de alta pues, en alguna mutua compañía. Es posible pues, que esté en Adeslas, Sanitas o que venga por una tarifa estatal. Cualquier tipo de estos ejemplos. O es posible también que nosotros, porque como este paciente es muy importante, se hace muchos tratamientos, ha traído a mucha gente nueva como paciente, pues le podamos poner una tarifa VIP, ¿no? Como les decía antes, un premio de fidelización para que este paciente, bueno, pues obtenga unos descuentos exclusivos y siga trabajando con nosotros, con nuestra tarifa, que es lo que le conviene a la clínica, que trabajar por una mutua o compañía. Claro, todos sabemos que si el paciente se hace los tratamientos a través de nuestra tarifa, somos nosotros como clínica los que cobramos directamente ese trabajo. Somos los únicos que dependemos ese dinero. ¿De acuerdo? En cambio, si la clínica, el paciente viene de una mutua por una tarifa específica de una compañía, ya saben ustedes que todo va por el pase de tarjeta, la compañía debe aceptar la tarjeta y a lo mejor nos paga a mes vencido. Por eso es muy importante, bueno, ese tipo de fidelizaciones, como les decía antes, como una tarifa VIP para que se quede con nosotros. Aquí ustedes les pueden poner el número de póliza, el número de tarjeta a través de los 3 puntos. En el caso de que tengan una versión, y aquí les aparecería el número de tarjeta completo autocompletado gracias a toda esta información. También es posible que el paciente deje de trabajar, o sea, deje de estar asociado a una tarifa. Por ejemplo, pues este paciente ya no nos conviene que sea VIP porque ya no se porta tan bien con nosotros, ha dejado de dar estas referencias de nuestra clínica o por el tema que sea, o porque hemos introducido simplemente una tarifa especializada de marketing por algún motivo y ya no queremos que se utilice más. Pues inactivamos la tarifa, que sería este botón de aquí. Relación inactiva. Le damos a este check, a este cuadradito, y el paciente ya no podrá, ya no le podremos hacer tratamientos al paciente con esta tarifa.
Como les decía, a lo mejor es una tarifa que por fidelización o por marketing tenemos durante un tiempo, les pueden poner ustedes una caducidad y cuando llegue la fecha, automáticamente esta tarifa dejará de estar activa para el paciente. Como es posible que el paciente tenga varias tarifas, una de ellas de por sí tiene que ser la predeterminada, que es cuando ustedes crean el tratamiento en el historial del paciente, va a ser los primeros tratamientos que va a buscar cuando ustedes entren en el tratamiento, va a ser los de la tarifa predeterminada. Y como les he dicho, como pueden tener varias tarifas un mismo paciente, pues para añadirlas aquí en la pestaña de tarifas, añadir. Y aquí podremos buscar todas las tarifas que tengamos dadas de alta en el programa. Podremos establecerla como predeterminada, incluso ponerle una fecha de caducidad ya directamente en esta ventana. Vale. El siguiente paso es el tema de los consentimientos informados. Nosotros podemos, desde GESDEN, trabajar con los consentimientos informados de los pacientes. Por defecto, cuando ustedes le vayan a dar a añadir, les va a salir esta ventana. Esta ventana significa que ustedes no tienen una licencia de consentimiento informado. La licencia de consentimiento informado la pueden ustedes conseguir gratuitamente si tienen un usuario de RIDO, de la red de intercambio de datos de odontología. Simplemente si ustedes van a www.rido.es/softconsejo, les repito, www.rido.es/soft como software, S-O-F de Francia, T de Toledo, consejo, soft consejo, todo junto. Ahí se podrán ustedes hacer el login con su usuario de Rido y su password, su contraseña, y acceder. Una vez ahí dentro, ustedes podrán descargar una licencia, como ya les digo, de forma gratuita, para luego cargarla con este botón. Si ustedes no saben cuál es su usuario de Rido, no saben si lo han tenido alguna vez, pónganse en contacto con su colegio, con el colegio de odontólogos de su provincia o de su zona, y ellos les podrán decir cuál es su usuario y en el caso de que no lo tengan, darlos de alta y les enviarán una carta con todos los datos o un correo electrónico también es posible. Creo que ahora ya solo es por correo electrónico con todos los datos de acceso a la red de intercambio de datos odontológicos. Les repito, la página web, por si ustedes ya saben cuál es www.rido.es/softconsejo. Una vez que tengan ustedes esta licencia, que es un archivo que, bueno, en el correo electrónico estará comprimido, será un archivo comprimido, como si ustedes lo descomprimen en su ordenador, le dan al botón de cargar licencia, le dan ustedes a los 3 puntos y se les abrirá un explorador como este. Ustedes lo que tienen que hacer es cargar este archivo, licencia.consin, y aceptar. En el caso de que esta licencia fuera válida o no estuviera caducada, podrán ustedes cargarlo y poder crear un consentimiento informado. Luego también están aquí los documentos del paciente. Es posible que el paciente a ustedes les entregue pues algún tipo de documento o que ustedes quieran guardar algún tipo de documento que se le ha hecho al paciente, ya sea en formato Word, PDF, una imagen escaneada, lo que sea. Ustedes lo pueden añadir aquí. Para poder añadirlo, simplemente botón de añadir, le ponen una descripción, unas notas que ustedes quieran y con los 3 puntos se les abrirá un explorador con todos los, bueno, de Windows normal y corriente, donde ustedes podrán subir un documento. Este documento se quedará guardado en la base de datos y lo podrán abrir siempre que quieran desde aquí. Muy importante, para poder abrir un fichero de Word, tienen que ustedes tener instalado Word en el ordenador. No van a poder, o un PDF, tendrán que tener ustedes un programa de lectura de PDF, como puede ser Adobe Acrobat o el Foxit o cualquier otro software de lectura de PDFs, o incluso desde un navegador. Es muy importante tener eso,
el programa que es capaz de abrir el fichero. Sin ese programa capaz de abrir el fichero, ustedes no podrán abrirlo. El ordenador les va a decir que, pues, que no tiene ni idea de qué tipo de archivo se trata. Por último, veremos que están también los documentos firmados. Todos los documentos que se firmen a través de Clinipad también deberían aparecer aquí. Aquí aparecerían, pues, por ejemplo, si el paciente el primer día se le pasa una anamnesis desde Clinipad o cualquier otro tipo de documento que se pueda firmar, va a aparecer aquí. Me he dejado a propósito algunos datos aquí de la primera parte porque, bueno, explicarlos va a ser un poco más complicado. Y es lo siguiente. Algunos de los campos personalizables, como por ejemplo el trato, se puede configurar en otra parte. Pero bueno, primero aquí, foto del paciente. También es muy importante tener una foto del paciente. Si ustedes tienen una webcam en recepción, le pueden hacer una foto al paciente. Cuando ustedes le dan aquí a la flecha, si ustedes tienen guardada la imagen en formato, pues bueno, JPG, la podrán cargar desde aquí, pero también directamente desde cámara pueden hacerle la foto al paciente y se guarda en el lugar correspondiente. Tenemos varias llamadas de clínicas que dicen que con su cámara no son capaces de hacerlo funcionar. Somos compatibles con la mayoría de las cámaras del mercado. No tenemos una lista de marcas y modelos, y esto es muy sencillo. Existen, sin exagerarle, decenas de miles de modelos de cámara diferente. Es imposible tener un rastreo, llevar un listado de todas las cámaras web con las que somos compatibles. Si una cámara normal y corriente es plug and play y no hace falta un CD para hacerla funcionar, ustedes la enchufan por el USB y ya funciona, lo normal es que funcione también desde GSDEN sin necesidad de absolutamente nada. Es muy sencillo, enchufan la cámara, que vean que funcionan, le dan aquí y desde cámara y podrán hacer la foto directamente al paciente. En el caso de que por algún motivo su cámara no sea compatible con nosotros, muy sencillo, utilicen el software de la cámara que viene en el CD, hagan la foto, guárdenla y desde la carpeta esta, desde archivos, se les abrirá el explorador de Windows, le dicen dónde está guardada esa imagen y la podrán cargar. Sencillo, no tiene pérdida. ¿De acuerdo? Es algo fácil, no tiene mucho más. Como les decía, los comodines que se pueden, desde la configuración se pueden configurar, bueno, se pueden planear, poner un nombre diferente para que puedan ustedes poner lo que sea. Y como les decía, hay temas como el trato, la situación de esta persona, por ejemplo, si está soltera o incluso las profesiones. Todo esto es posible que cuando ustedes tengan el programa de cero, no lo hayan configurado nunca y tengan pues lo mínimo. Por ejemplo, en trato creo que por defecto solo están estos, señor, señora, señorita. Pero si ustedes quieren poner algo más, desde sistema, gestión de tablas, aquí tienen un montón de opciones, pero tienen las opciones, por ejemplo, de los estados civiles para agregar más estados civiles, la gestión de profesiones para poner profesiones si les interesa seguir, bueno, tener un control de las profesiones de los pacientes o de sus estados civiles, incluso el trato, pues si ustedes quieren poner aquí, además de señor, señora, señorita, o pues quieren poner, por ejemplo, tratos para gente que no pertenece a los estándares actuales, bueno, a los estándares antiguos de sexo y quieren ponerle, por ejemplo, tratos intersexuales o LGTI friendly, pues también lo pueden poner aquí.
sea gente para gente que tiene una identificación sexual diferente y quieren tenerlo aquí, pues lo pueden poner también aquí en tratos. Esos son algunos de los campos que pueden ustedes configurar para añadir. Como os he dicho antes, el colador, el auxiliar, el asesor de salud, la profesión, como os he dicho, las pueden ustedes configurar, tanto como el trato o la profesión, pero también es importante esto de aquí. Estos 3 checks son muy importantes. Imagínense, por ejemplo, que en la clínica tienen ustedes un paciente que es especial o es demasiado VIP como para que sus datos personales estén aquí a la vista de casi cualquier persona que trabaje con el programa o para cualquier paciente que quiera echarle un ojo desde el sillón del box a la pantalla. Por ejemplo, pues algún jugador de un deporte que sea profesional o alguna persona famosa del folclore o de la televisión, pueden ustedes ocultar el paciente. ¿De acuerdo? Esto también es un poco especial porque se le hace a partir de una fecha y se le pone un motivo de inactividad, pero simplemente es porque queremos que no aparezca en las búsquedas normales del paciente. Exitus. Este check de aquí es, por ejemplo, si un paciente ha fallecido y quieren ustedes dejar constancia de que ha fallecido o de que ha desaparecido de la clínica porque no van a trabajar más con él. Aquí es donde tienen que ponerlo. Y así cuando si lo marcan como éxito, si le ponen un motivo, en cuanto hagan ustedes los mailings y este tipo para ponerse en contacto con los pacientes, no se le contactará automáticamente porque ustedes lo han puesto como éxitos. Lo han inactivado, así digamos, para que no se le pueda enviar. Imagínense pues que el paciente ha fallecido hace poco, se le han comunicado los familiares y en el siguiente boletín de noticias de la clínica ustedes les envían un correo electrónico o una carta, un envío postal a nombre de esta persona. Pues no sería muy conveniente. No contactable. Este icono de aquí es para decir que esta persona, por mucho que ustedes insisten, no hay forma de contactar con ella. Nunca les responde al teléfono, no responde los correos electrónicos, pues pueden marcar como no contactable. También ustedes pueden ver que es un paciente derivado esta persona. Pues, por ejemplo, en el caso de las clínicas multiespecialidad, las clínicas, por ejemplo, generalistas, que no sean solo odontológicas, sino pues que tienen, por ejemplo, traumatología, epidemiología, cualquier tipo de especialidad. Además, es posible que el gobierno, como ha pasado estos días, haya tomado control de algunas clínicas privadas y las haya puesto a disponibilidad del Ministerio de Sanidad y cuenten como públicas. Pues lo podemos marcar como paciente derivado y que no se haga de otro centro y no se haga un seguimiento de él. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y entonces el programa lo tendrá un poco aparte a este paciente. Y esto, pues más o menos son todos los apartados de la afiliación explicados al detalle. Yo les puedo volver a explicar los primeros pasos para aquellos que han llegado un poco tarde, para que quede constancia también a estas personas que a lo mejor no han llegado a la hora. Y voy a explicar los primeros pasos de nuevo. Como les decía al principio, lo primero de todo es o apretar el botón de pacientes o darle a la tecla F5. Aquí se les abrirá la selección de pacientes que tiene el botón de nuevo. Aquí pueden poner
el nombre, perdón, los apellidos y el identificador. Muy importante, ustedes no pueden guardar los datos del paciente en el programa si el paciente no ha rellenado primero de todo, que es lo que tiene que hacer, la hoja del GRPD, del Reglamento General de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Conforme el paciente quiere que se guarden sus datos en el programa. Es lo primero que tiene que hacer el paciente nada más llegar para que nosotros podamos meter aquí los datos. Da igual si el paciente dice, luego le doy los datos y rellenamos la ficha después, ¿no? Al salir del box. Es importante que al menos rellene ese papel, ese folleto del Reglamento General de Protección de Datos, porque ahí aparece su nombre, su apellido, su NIF, NIE o pasaporte, y además vienen sus otros datos, como puede ser, por ejemplo, la dirección. Es muy importante que el paciente rellene este papel por si no tiene tiempo, porque tiene que pasar al box, porque ya sabemos que algunos pacientes llegan con el tiempo mínimo. No, hay muchos que no se están 10 minutos antes o 5 minutos antes, sino que llegan con el tiempo justo para pasar al box porque les toca. Pues al menos que desde recepción se puedan rellenar los datos. Ya les digo, lo normal, como mínimo, es tener esa hoja rellenada. Vale. Para rellenar los datos lo podemos hacer tanto con el teclado como si tenemos un lector de DNI digital. Si tenemos uno enchufado vía USB al ordenador, si pasamos el DNI digital, va a rellenar solo nombre, apellidos y el NIF. Y esto es porque el resto de datos personales el paciente tiene que darnos permiso para poder guardarlos. Por eso no se rellena todo automáticamente. Estaría en contra de la protección del Reglamento General de Protección de Datos, que nada más pasar el DNI electrónico se rellenen absolutamente todos los datos. Solo se van a marcar nombre, apellidos y el nombre de identificador. Como les decía, rellenamos nombre, apellidos, identificador. Por defecto, el programa ya le va a poner nuestra tarifa privada al paciente. Si le quisiéramos poner alguna tarifa más, podemos empezar desde aquí con, por ejemplo, si sabemos que este paciente solo trabaja, digamos, con ADES, las Sanitas o cualquier otra, pues la podemos escoger aquí si la tenemos dada de alta desde el programa. También le podemos poner una fecha de caducidad a la tarifa. Vale, como les decía, es posible que si la clínica es muy grande y tengamos, por ejemplo, boxes alquilados a colaboradores, es posible que estos colaboradores tengan su propia cartera de pacientes. Entonces es posible que este paciente venga solo para trabajar con un colaborador concreto. Aquí es donde vamos a asignar este colaborador. De los 3 puntos escogeremos el colaborador al cual queremos asociar el paciente. Si el auxiliar pasa lo mismo, siempre trabaja con el mismo colaborador, o tenemos también alguna higienista que esté alquilando un box o lo que sea, la podemos poner también aquí a través de los 3 puntos. Se va a abrir también el gestor de colaboradores y podremos escoger uno de ellos. Vale, es posible que nosotros tengamos una clínica multiespecialidad, que no solo sea de higiene y bucodental, sino, por ejemplo, pues que también lleve gabinetes psicológicos o temas, perdón, temas de traumatología o podología o estética, dermoestética, etcétera. Es posible que tenga también esta persona, aparte de un colaborador asociado que siempre va a trabajar con él, es posible que también tenga un asesor de salud. Esto se lleva mucho en las clínicas nuevas y es una persona que es así como lo llaman hoy en día, me parece que pues eso, un asesor de salud, que es una persona que le ayuda al paciente, le da unas directrices para llevar una salud más, más, más sana, ¿no? Más llevadera, una vida más saludable, por así decirlo.
Vale, una vez más abajo, dirección, el tipo de dirección, si es domicilio o trabajo, y un código postal. Verán ustedes que no pueden poner nada ni en provincia ni en país. Porque esto, el programa automáticamente cuando ustedes ponen el código postal, lo va a poner aquí. Por ejemplo, si marcamos un código postal de Barcelona, si le damos a la lupa, automáticamente lo va a poner. Esto siempre y cuando el código postal esté dado de alta en nuestra base de datos. Nosotros en el GESDEN tenemos muchos códigos postales dados de alta, pero no los tenemos todos, porque con los años algunas poblaciones cambian de código postal o es posible que alguna población comparta código postal. Y es posible pues, que no las tengamos actualizadas si se ha hecho algún tipo de cambio. Pero bueno, ustedes pueden poner un código postal desde el programa tranquilamente. Luego, apartados de teléfono, podemos tener un teléfono de casa, o por ejemplo aquí otro de contacto para el trabajo, un teléfono móvil. Muy importante, el teléfono fijo o el teléfono del trabajo no siempre son necesarios. Hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, con lo cual, como mínimo, deberíamos apuntar siempre el teléfono móvil de esta persona. ¿Y por qué siempre deberíamos desde el primer día tener el teléfono móvil de esta persona? Porque así se podrá trabajar, por ejemplo, si le queremos enviar un WhatsApp, si nosotros trabajamos con WhatsApp con todos los pacientes, o si tenemos, por ejemplo, nuestro módulo de SMS de GESDEN, ya desde el primer día, si se hace un listado o si se le quiere enviar un recordatorio de cita, ya desde el primer día ya tenemos el teléfono móvil. Por el mismo motivo, también es muy importante tener el correo electrónico del paciente desde el primer día. Tanto si ustedes utilizan un software de gestión de correos como si utilizan nuestro módulo de envío masivo de correos electrónicos, pues desde el primer día ya podrán trabajar, ya le podrán enviar estos recordatorios de cita desde los recalls o cualquier otro método, ya le digo, si ustedes trabajan o le quieren enviar desde su propio software de correo electrónico, pues pueden hacerlo ya desde el día 1. Es muy importante, ya les digo, tener todos los datos de contacto posible desde el primer día. Ya les digo, si el paciente tiene mucha prisa, les firma el papel y pasa para adentro. En cuanto el paciente vaya a salir, tanto si tiene que pasar, le tienen ustedes que devolver la tarjeta de la compañía o la tarifa, o como si el colaborador les ha pedido, es muy importante que les pida que pasen por recepción al salir de la primera visita para que ustedes puedan rellenar todos los datos posibles. Entre ellos, la fecha de nacimiento. Es muy importante tenerla desde el primer momento. O sea, si el paciente, desde el primer momento, desde nada más entrar, les da una fecha de nacimiento, el colaborador ya le podrá asignar tratamientos en el historial, ya sea para un presupuesto o si los quiere marcar como previstos, o si en el momento ya se le va a hacer en la primera visita una urgencia o algo, ya se pueda poner, porque es muy importante, porque sin una fecha de nacimiento no se le va a poder poner un tratamiento a su nombre, ¿de acuerdo? No se va a poder poner como cliente de facturación. Luego le podemos añadir un sexo si queremos. Y el tema del referidor y procedencia. Muy importante que nosotros desde clínica, tanto si somos una clínica grande como si somos una clínica pequeña, tengamos en cuenta cómo el paciente ha llegado a nuestra clínica, cómo ese nuevo paciente ha llegado, ya sea si es por la página web, ya sea por el boca a boca de otro paciente que está contento con nosotros y le recomienda la clínica a otros pacientes, o ya sea porque ya conocía al colaborador de otra clínica y el colaborador al cambiar de clínica se ha llevado su cartera de pacientes, es importante saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos llevar una pequeña campaña de marketing al respecto. Por ejemplo, si unos pacientes dan el boca a boca y viene un paciente nuevo
y se hace un tratamiento, por ejemplo, de X euros, podríamos premiar al paciente que que les ha dado esa información de nuestra clínica. ¿De acuerdo? Entonces, es así. Es muy importante porque podemos llevar una planificación de la fidelización de pacientes o incluso si anotamos que viene desde la página web. Si vemos que muchos pacientes a través de Google o cualquier otro buscador han encontrado nuestra página web y son varios los que dicen, sí, llegamos aquí gracias a la página web porque hemos buscado en Google Maps o lo que sea cómo llegar a la clínica dental más cercana o la mejor puntuada, etcétera, etcétera. Podríamos poner campañas de marketing dentro de la web. Por ejemplo, poner un anuncio de que se le va a hacer un 5% de descuento si al llegar a la clínica dicen que vienen de la página web. Así estamos promocionando la llegada de nuevos pacientes a través de métodos que no son convencionales. Es posible, pues por ejemplo, también si tenemos una campaña de repartimiento de panfletos, ¿no? De flyers y la dejamos en el buzoneo, pues ese paciente acaba llegando, sabemos que el buzoneo está funcionando. Pues anotamos que este paciente viene gracias al buzoneo. Entonces sabemos que esa inversión que hacemos en el buzoneo funciona. ¿Vale? Basta que vengan muy pocos pacientes nuevos a través del buzoneo para que la inversión que se hace en buzoneo, pues cada 6 meses o cada año o cada cuando ustedes lo hagan, valga la pena, porque al fin y al cabo 500 impresiones de esos flyers no valen tanto. Claro, esto, ¿cómo sabemos que cuántos pacientes vienen por una referencia o por otra? ¿No? Pues eso, a través de los informes, como el informe de pacientes, podemos poner, por ejemplo, a través de qué procedencia vienen o el referidor, pues podemos sacar pues que tantos vienen a través de este método. Y eso también funciona a través de nuestro módulo del cuadro de mandos. Nosotros podemos tener unos widgets, unos gráficos, por así decirlo, tipo pastel, o si queremos tenerlo en plan código de gráfico de barras, de saber a través de qué referencias vienen nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Y así podéis llevar pues un pequeño marketing. Esto es muy importante. Aunque nuestra clínica sea pequeña, si queremos que crezca, debemos intentar promocionar esos tipos de trabajo. Vale, seguimos. Comodines. Como pueden ver ustedes, hay varios apartados de comodín, que pone comodín 1, comodín 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 7. Esto se va a llamar siempre comodín, a no ser que vengan ustedes aquí a Sistema, Configuración, Configuración, Filiación, y aquí le podamos poner un nombre a esos comodines. En vez de aparecer como comodín 1, comodín 2, comodín 3, comodín 4, pues si esto es por si queremos poner algún tipo de dato relevante que queramos que se vea en la afiliación y no solo, por ejemplo, en el apartado de alertas del historial, que es ahí donde deberíamos poner los datos importantes como alergias o si esta persona, pues, por ejemplo, en el caso de que sea seropositiva, de llevar un mayor control. O, por ejemplo, ahora, si es positivo en COVID-19, para poder llevar un control extra en la precaución a la hora de trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Y ya solo queda la última parte, que es aquí. Esto último, medios de contacto que el paciente acepta. Esto es importante. Cuando el paciente acepta el Reglamento General de Protección de Datos, el folleto que le damos al principio para que llene con sus nombres, con su nombre, sus apellidos, un DNI, su dirección, su firma, conforme está de acuerdo en que sus datos se guarden en nuestra base de datos, se añadir aquí que ese papel también tiene qué tipos de contacto acepta el paciente que se le haga. Si es tanto por SMS, por correo electrónico o envío postal.
¿Por qué? Porque si el paciente no marca ninguno de esos checks, ustedes no deberían enviarles ningún tipo de contacto, porque entonces el paciente les podría a ustedes poner una demanda, ¿de acuerdo? Porque el paciente no quiere que ustedes se pongan en contacto con ellos de ninguna de las maneras. Y eso es todo. Esa es la hora que hemos tenido para poder realizar la afiliación, bueno, los datos de la afiliación. Espero que les haya gustado. Muy importante, por favor, poner el máximo siempre, hay que poner el máximo siempre de datos posibles para tener la calidad de los datos siempre al máximo. Es muy importante para la clínica que no se dejen casi nada por poner. Sobre todo, nada más llegar el paciente, si les firma en la hoja y no tiene tiempo para que ustedes hacerles preguntas y rellenar esto. Que el paciente pase al box, pero ustedes, por favor, rellenen como mínimo nombres, apellidos, NIF, todos los datos que les ha dado el paciente en esa hoja. Luego, al salir, que les dé el resto de datos, que no tengan ustedes que llamarles por teléfono e ir persiguiéndoles para que les den los datos, porque es muy molesto para ellos y porque para ustedes es más fácil para hacer cualquier tipo de búsqueda, para ponerse en contacto con ellos, ya sea envío postal, tener la dirección completa, tener el número de teléfono móvil como mínimo también, por si quieren ustedes ponerse en contacto a través de los SMS o WhatsApp, el correo electrónico, el email, para ponerse en contacto con él a través de correo electrónico, porque es posible que puedan ustedes mandar recordatorios, tanto por SMS como correo postal como correo electrónico. ¿De acuerdo? También importante, si es al principio del todo, mejor, fecha de nacimiento, para que desde el box el colaborador ya pueda empezar a poner tratamientos en el historial. Si fuera un paciente menor de edad, recuerde lo que les he explicado también antes, que hay que dar de alta a un cliente de facturación para que también desde el box el colaborador pueda ir añadiendo y poniendo a esa persona, ese mayor de edad, ese tutor legal como cliente de facturación. Como les digo, siempre es muy importante tener el máximo de datos posibles de los pacientes y que esos datos sean lo más limpio posible. Es muy importante que ustedes tengan la calidad del dato lo mayor posible, lo más limpio posible. No tener provincias o poblaciones duplicadas, eso es muy importante también. O sea, tener en cuenta cuando se dan de alta poblaciones en la configuración del programa que solo haya una, ¿no? Que no se duplique, porque por una mala cuestión a la hora de escribir pueden tener datos incorrectos y eso pues siempre es mejor tenerlo todo lo más limpio posible. Pues nada, muchas gracias por su atención. Esto es todo. Y nada, ha sido un placer contactar con ustedes. Dentro de poco, pues creo que tenemos más. Recuerden que esta grabación de hoy va a estar disponible en nuestra página web a lo largo de estos días. Se va a subir para que la puedan volver a ver otra vez si les fuera necesario. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día.